entonces para trabajar sobre el tema de hoy día. Ya. ¿Está grabando, no? ¿Está grabando? No, parece que sí. No le veo el pitutito que dice que graba. Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya, no me aparecía por ningún lado. Ya, el tema de hoy día ya nos vamos a centrar en temas que tienen que ver con la sociedad, ya, y con esto vamos a cerrar la unidad 2, que tiene que ver con el modo de vida cazador-recolector. Y entonces nos vamos a centrar primero en la organización social y vamos a definir un poco lo que se conoce como el concepto de sociedad igualitaria. ¿Ya? Básicamente vamos a discutir un poco el concepto y vamos a afinarlo, ya para que se entienda bien lo que corresponde al concepto de sociedad igualitaria, ¿ya? Que también lo que se conoce como sociedad simple, ¿ya? Vamos a poner el reloj para no pasarme tanto en la hora. Y después nos vamos a meter al mundo simbólico de cazador-recolector y con eso vamos a ir cerrando ya la unidad, ¿ya? Vamos a discutir un poco el concepto de lo sagrado y lo profano en las sociedades humanas, ¿ya? Y especialmente vinculados a sociedades tradicionales y sociedades de cazadores-recolectores, para luego meternos de cabeza a las distintas miradas que podemos tener en torno al mundo simbólico y la ritualidad en el modo de vida cazador-recolector, ya que ahí hay hartas cosas de las cuales hay que tener en cuenta, porque no muchas de esas cosas se ven a simple vista, ¿ya? Entonces vamos a discutir un poco sobre ese tema, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta sobre lo que ya hemos visto la semana pasada o la anterior. ¿Hay alguna duda sobre lo que ya hemos visto? ¿O estamos más o menos bien? ¿Seguro, seguro? ¿Ya? O sea, si hiciera una prueba ahora, les iría a todos bien, un 7. ¿Ya? Bueno, partamos entonces. Cuando hablamos de sociedad igualitaria, lo primero que tiene que quedar en claro es que el concepto de igualitario no quiere decir que todos en el grupo sean iguales, ¿ya? No quiere decir que el grupo no tenga una diferenciación o que no hayan jerarquías dentro del grupo, ¿ya? Estamos hablando de una sociedad que funciona ya como un grupo familiar. Fue lo que definimos al principio, ya es el concepto de una banda, ¿ya? Y en una banda, en un grupo familiar, lo que ocurre es que hay distintos, o sea, cada integrante cumple distintas funciones dentro del grupo, ¿ya? Por lo tanto, es claro que en una banda lo que vamos a tener es que hay jerarquías distintas dependiendo de las funciones que cumple cada jerarquía, ¿ya? Alguien está rayando la pantalla. No tengo idea cómo lo hicieron, porque si de saberlo lo haría, ¿ya? Pero tengo que funcionar solo con el cursor, cosa que no me gusta mucho. Bueno, el tema es que una sociedad igualitaria hace referencia al concepto de que no hay estratificación social, ¿ya? No hay clases sociales en una sociedad igualitaria. Eso no quiere decir, insisto, que no hayan jerarquías o que no hayan divisiones dentro del grupo. Y estas divisiones van a estar marcadas por lo menos 3 grandes categorías que funcionan dentro de todas las sociedades humanas, ¿ya? Entonces, ese tipo de divisiones van a marcar, en el fondo, las distintas funciones que van a cumplir los integrantes del grupo. La primera gran división, ¿ya? Y que marca fuertemente a las sociedades cazadoras-recolectoras, tiene que ver con la división por género, ¿ya? Yo siempre cuento esto porque me parece interesante el cambio, y me parece muy bueno, además, el cambio que ha ocurrido ya yo diría que en casi los últimos 5 años, ni siquiera ha pasado una década, ya en los últimos 5 años esta cosa ha sido pero exponencial. Cuando yo empecé a hacer clases hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Yo me tomaba una clase completa
pero literal, para explicar la diferencia entre sexo y género, ¿ya? Y de verdad me costaba mucho dar a entender esa diferencia, ¿ya? Yo hace mucho más tiempo atrás de que empezar a hacer clases, yo hice ayudantías de antropología del género, qué sé yo, y ahí como que uno absorbe un montón de información. Estoy hablando del año 98, 99, por ahí. O sea, ya incluso en el siglo pasado, estoy hablando más de 20 años, ¿ya? Sí, unos viejos, ¿ya? Entonces, cuando uno después, en las clases, y entraba en este tema, tenía que tocar el concepto de género, ¿ya? Era un temazo, porque no se había puesto en el tapete, muy poca gente lo hablaba, en antropología se hablaba, pero la gente que está recién entrando a clases de antropología o de historia o de arqueología o lo que fuera, no era un tema común, ¿ya? Y gracias a todos los dioses, uno podría decir, ya en la actualidad la cosa ya ha cambiado y creo que está bastante más digerido por la sociedad la diferencia entre sexo y género, ¿ya? Que es como la primera gran diferencia. Ahora incluso hay una separación bastante más fina para identificar lo que es identidad sexual, ya expresión, ¿cómo se llama? Sexual o identidad de género, ya o expresión de género, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a partir es preguntando, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿Qué es lo que cómo entienden ustedes esa diferencia? Partamos por lo más básico. ¿Habían oído hablar de la diferencia entre sexo y género? ¿Sí? Ya. Ahí Catalina señala, el sexo es biológico, ¿ya? Y el género se asigna en relación al sexo. Pero ¿qué es lo que se asigna? ¿Ya? Y ahí Leandro está achuntándole al punto. El género tiene que ver con una construcción social, también lo dice ahí Sofía, ¿ya? El género es entre comillas, un sexo definido culturalmente, ¿ya? Y en el fondo es qué es lo que espera la sociedad del cómo se comporte un una determinada expresión sexual. ¿A qué me refiero? Que cuando a ti te ven desnudo, cuando recién naciste, si tienes pene o tienes vagina, te van a asignar un montón ¿cómo se llama? Te van a cargar con un montón de mochilas. ¿Ya? Finalmente es eso. ¿Ya? Em, y eso va a variar dependiendo de la cultura, obviamente, ¿ya? Entonces, esta cosa que todavía es una pelea que se está dando a veces en el Congreso, ¿ya? Y que de repente a mí como que se me termina cayendo el poco pelo que me va quedando, ¿ya? Cuando uno se pone a escuchar a gente que dice, no, porque las niñas tienen que vestirse rosado, porque si no, esto va a ser un caos, y qué sé yo, ¿ya? Ahí es cuando uno empieza así como con el temblor del ojo, ¿ya? Porque ¿quién define eso? ¿Ya? O sea, las niñas juegan con muñecas, los hombres juegan con autitos. ¿Quién define eso? ¿Ya? Eso lo define la sociedad, y como lo define la sociedad puede ir cambiando, ¿ya? El género tiene que ver con las expectativas de la sociedad hacia un sexo, ¿ya? Entendiendo además que los sexos son sumamente binarios bajo esa lógica, ¿ya? Cuando en realidad nunca ha sido así, ¿ya? Dentro de la naturaleza hay un montón de expresiones sexuales también, ¿ya? Hay gente que nace con más cromosomas de los que tiene y tiene o hay gente que nace hermafrodita, entonces esta idea que digan, no, la gente normal, bajo ese maldito concepto de normalidad, ¿ya? ¿Cómo se llama? O es hombre o es mujer, ¿ya? O es masculino o femenino, también uno puede entrar a discutir toda esa, toda esa perorata, ¿ya? Todo ese discurso partiendo desde un prejuicio finalmente, ¿ya? Bajo esta lógica, insisto, de que la naturaleza se presenta bajo dos sexos y sería, ¿ya? Y el sexo y el género estarían, ¿cómo se llama?, directamente relacionados. Cuando no es así, la cultura va definiendo qué es lo que espera de cada una de esas sexualidades, ¿ya? Em,
uno puede decir, ya, hay una mayoría en el mundo que funciona dentro de lo masculino o lo femenino, o podríamos decirlo más, ¿cómo se llama? Más directamente, o tienen pene o tienen vagina. Pero eso no implica que esa sea la única forma de expresión sexual. Del mismo modo, la expresión de género va a variar completamente en las distintas sociedades. ¿Ya? Entonces, ya teniendo eso en claro, que en el fondo el género tiene que ver con el comportamiento, con las expectativas que tiene la gente en torno a qué es la expectativa que tiene la cultura, digo, ¿ya? En torno a la gente según su sexo biológico asignado, ¿ya? Porque esa es otra cosa. O sea, se le puede asignar un sexo biológico, pero finalmente, ¿ya? Hay una identidad sexual que también puede ser distinta. ¿Ya? Y eso es perfectamente válido y existe. Entonces, todo eso es perfectamente cuestionable y se está cuestionando bastante, menos mal, en la actualidad. ¿Ya? Entonces, eso nos genera obviamente una sociedad bastante más diversa, ¿ya? Y bastante menos encerrada, ¿ya? Lo cual siempre es bueno. Pero cuando estamos hablando de sociedades tradicionales, ¿ya? Y ojo, ya que cuando uno habla de sociedades tradicionales estamos hablando de sociedades no occidentales, ¿ya? Porque hay sociedades tradicionales que reconocen distintos sexos más allá del hombre y la mujer, o sea, pene-vagina, sino que hay sociedades que solucionan ese problema bastante mejor de lo que lo ha solucionado la sociedad occidental, ¿ya? Pero lo que sí se da, ¿ya? Y esto es más o menos transversal, para las sociedades, para toda la sociedad humana, es que en general se empiezan a asociar actividades con los géneros, ¿ya? Y ahí hay elementos que entran incluso dentro de las, ¿cómo se llama? Capacidades biológicas que puede entregar el cuerpo. Por ejemplo, el tema de la crianza, ¿ya? Claro, un hombre perfectamente puede criar a un niño, pero por mucho que quiera un hombre, no puede amamantar a un niño, ¿ya? Em, las mujeres son las que amamantan, ¿ya? Tienen esa capacidad. Las mujeres son las que dan a luz, tienen esa capacidad, ¿ya? Eh, lo que ocurre es que empieza a asociarse un montón de elementos que tienen que ver con el hecho de dar a luz y amamantar con el tema de la crianza, ¿ya? Y ahí es cuando uno empieza a naturalizar actividades que no necesariamente tienen una asociación directa, ¿ya? Pero sí que pueden ir relacionadas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si lo pensamos para los grupos cazadores-recolectores, en donde la reproducción es un elemento central para la mantención de la comunidad, ¿ya? Es obvio, ya que vamos a necesitar relaciones entre hombres y mujeres, o para ser mucho más directo, ¿ya? Entre penes y vaginas, ¿ya? Eso va a existir. Y va a ser necesario, ¿ya? Para la mantención de la comunidad, para que la comunidad siga viva y se mantenga en el tiempo, ¿ya? Que haya reproducción. ¿Ya? Eso es una de las necesidades básicas del ser humano a nivel de sociedad, ¿ya? La reproducción. El tema es que una vez que la mujer da a luz, ¿ya? El niño, y este es un problema que tiene el ser humano, problema entre comillas, ¿ya? El niño es súper indefenso. Y es indefenso por un par de años. No se puede sostener solo, necesita, ¿ya? De una comunidad que lo mantenga. Y ojo, digo una comunidad. No necesita una madre, que es como el gran discurso, es que todo niño necesita una madre, ¿ya? Es como, no, lo que se necesita aquí es una comunidad que pueda sostener, ya que pueda ayudar a la crianza del niño, ¿ya? Pero como el niño además necesita alimentarse y no puede comer, no sé, ni granos, ni hojas, ni nada al principio, sino que tiene que alimentarse de leche materna, ¿ya? Em, las mujeres quedan asignadas al rol de alimentar al niño en esta primera infancia, ¿ya?
Y en general, en los grupos cazadores-recolectores se da que el amamantamiento puede durar incluso varios años, ¿ya? Hasta los 6 años incluso se puede amamantar, ¿ya? Ahora, eso, insisto, puede cambiar de comunidad en comunidad, ¿ya? Pero tenemos también casos en donde, no sé, una madre puede dar a luz y la que amamanta puede ser otra persona que está amamantando. Porque además también ocurre que no todas las madres tienen una leche, ¿cómo se llama?, con la suficiente materia grasa, ¿ya? Que tiene que ver con el concepto de las nodrizas. Pero además, si extendemos que estamos hablando de toda una comunidad, que es una familia, ¿ya? No estamos hablando de una nodriza que viene de otro lado, ¿ya? Estamos hablando de un pariente, puede incluso ser una hermana, una tía, ¿ya? Y que amamanta a la persona, pese a que al niño, pese a que él no es madre de ese niño, ¿ya? Y ese tipo de relaciones van a generar también esta idea que les conversaba yo la otra vez de esta relación de parentesco, finalmente, ¿ya? Ahora, mientras las mujeres están amamantando en esta primera infancia, que es el momento en donde los niños están como más desvalidos, por decirlo de alguna manera, el resto del grupo también tiene que seguir viviendo. Ya no es que estén todos centrados en el niño, ¿ya? Sino que tiene que seguir funcionando. Por lo tanto, si las mujeres están principalmente cuidando a los niños, insisto que los niños cuando están recién nacidos necesitan muchos cuidados, ¿ya? En general, las personas que no han tenido hijos, y en ese caso pueden ser los hermanos mayores, los niños que ya son un poco más grandes, pero también ahí están los hombres, ¿ya? Em, Tienen que salir a buscar el alimento para mantener al resto del grupo. Y ahí es cuando se genera una primera gran separación, ¿ya? Que se empieza a instalar como si fuera un elemento natural, pero no lo es, ¿ya? Y que tiene que ver con esta separación del trabajo, ¿ya? Una división sexual del trabajo, que en realidad es una división de género, ¿ya? Entonces, las mujeres se dedican a cuidar, y esto es como la generalización, las mujeres se dedican a cuidar al niño, a la casa y lo que hay dentro del hogar, mientras el hombre sale a cazar ya y a buscar los recursos hacia afuera del hogar, para traerlos al hogar. Y ahí surge el concepto del hombre proveedor, ¿ya? Que insisto, surge por una necesidad que tiene que ver con la comunidad del grupo de cazadores-recolectores. Si la madre está amamantando y cuidando a un niño desvalido, ya, de la primera infancia me refiero, no es que tenga algún problema físico, eh, es el hombre el que tiene que traer el alimento. Ya es como, no sé, voy a decir alguna burrada, pero es como cuando está el nido con el pájaro ya y uno tiene que cuidar que los pájaros, que los huevos no se, ¿cómo se llama?, no se enfríen, y el otro tiene que salir a buscar los gusanos y después se los regurgita a la pareja que está cuidando el nido, ¿ya? Entonces, eh, esa cosa así como tan desde la naturaleza, bueno, se puede replicar en el mundo humano bajo la lógica de la madre amamanta, mantiene el calor del hogar, el fuego y qué sé yo, a estos niños que están recién nacidos, mientras el hombre tiene que salir a buscar el alimento para alimentar a la madre y al resto del grupo, ¿ya? Pero insisto, eso es un tema cultural, porque perfectamente, ya una vez que los niños ya dejan de amamantar y pueden comer algún tipo de alimento, la madre podría salir a cazar, ¿ya? Y el hombre se podría quedar cuidando a los niños, ¿ya? En nuestra sociedad en particular es aún más explícita el romper ese esquema, porque tenemos un montón de elementos en donde el niño ni siquiera necesita, ¿ya? De una manera así como urgente, alimentarse del pecho de la madre, ¿ya? Claro, hay todo un tema del apego y de la cosa, ¿cómo se llama?, psicológica que queda y qué sé yo, pero si lo vemos bien, como a la práctica, eh, o sea, con leches y rellenos y cosas por el estilo, el niño perfectamente puede crecer y todo lo que es apego y afecto se le puede entregar desde otro lado, ¿ya? Entonces, eh,
Eso ya está hablando de ahora las fórmulas o el sacar la leche antes, todo ese tipo de cosas existen como elementos, ¿ya? Em, entonces, perfectamente ahora una madre puede dar a luz, que eso sí, claramente el hombre no lo puede hacer, ¿ya? Em, y luego, ¿cómo se llama? Dejarle el hijo al hombre. Y el hombre es el que se haga cargo de la crianza y no tiene por qué la mujer quedarse adentro de la casa y el hombre salir afuera a trabajar. Pero se naturalizó de tal manera el hecho de que como tú das a luz y amamantas, tú crías, ¿ya? Que el resto que el resto queda completamente como, como anulado. No hay otra posibilidad, ¿ya? Entonces, es interesante lo que ocurre, y esto empieza a ocurrir desde, bueno, ya hace bastante tiempo, las primeras críticas feministas sobre el tema, ya sobre el tema de la crianza, apuntaban un poco hacia allá, ¿ya? Entonces, es interesante empezar a ver cómo se ocurre también en las sociedades cazadoras-recolectoras, porque las sociedades cazadoras-recolectoras tienen menos recursos para poder, ¿cómo se llama?, soltar de la madre al hijo. Por lo tanto, se naturaliza una actividad que en realidad no es natural. O sea, no es que no sea natural, hay que alimentar, sí o sí, eso se tiene que dar. Pero no necesariamente tiene que darse de esa manera, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces, cuando hablan del tema del apego y que la madre, qué sé yo, mi principal argumento para rebatir ese tema es como, los niños no necesitan una madre o un padre necesariamente. Lo que necesitan los niños es afecto, ¿ya? Y en nuestra sociedad, incluso, no sé, eso se lo pueden dar los abuelos, se lo pueden dar los tíos, se lo pueden dar un montón de gente, ¿ya? Que a veces les da mejor afecto que el que le da la madre o el padre, ¿ya? O los padres o las madres, ¿ya? Entonces, eh, y cuando salen con el tema de que no, que los niños necesitan una imagen paterna o una imagen materna, o sea, ¿cuántos niños no se han criado solo con la mamá porque el papito corazón se fue, ¿ya? Y la imagen paterna está igual con los tíos, con los abuelos, o sea, la imagen de lo masculino está en la sociedad, ¿ya? Bueno, ahí hay que empezar a ver qué tipo de imagen estamos dando como sociedad sobre lo masculino, sobre lo femenino, ¿ya? Y menos mal, la cosa por lo menos está empezando a ser más consciente y está empezando a ser un poco más, ¿cómo se llama? Hay una mirada más crítica sobre eso y también más pensada. Eso es bueno, ¿ya? Entonces, una primera, para volver al inicio, una de las primeras, ¿cómo se llama? Actividades que empieza a separar ya esta división por género tiene que ver con el tema de la crianza y con el tema del hogar, ¿ya? Como en general las mujeres se quedaban amamantando a los hijos, ellas quedaban más a cargo de los elementos que estaban dentro del hogar o de la choza. Y cuando me refiero a hogar, que viene directamente, y esto es literal, de la palabra hoguera. El hogar es el lugar donde está la hoguera, ¿ya? Y hay que mantener el fuego encendido, ¿ya? Entonces, una de las funciones principales de las mujeres era mantener el fuego en los hogares, en las casas, ¿ya? Eh, y mantener el fuego en las casas es un elemento esencial, ¿ya? Porque permite la cocina, pero principalmente permite el abrigo. Y además, durante la noche permite iluminar. Entonces, hay un montón de elementos ahí que van muy, muy vinculados a esto, ¿ya? En cambio, el hombre sale hacia afuera y ahí es cuando se genera esta separación entre lo privado y lo público. El hombre es público, la mujer funciona dentro de lo privado. Insisto, es una separación que viene desde una lógica de cazador-recolector previo a las posibilidades de alimentar a un niño, ¿ya? Más allá del pecho materno, de un niño recién nacido, ¿ya? Em, Cuando eso se naturaliza y se entiende como que eso viene por, en el fondo, por característica propia, es cuando empezamos a generar estas diferencias de género diametrales ya, que son como insalvables y que en la actualidad, insisto, menos mal, están por lo menos cuestionadas. Por lo menos, ¿ya? Eh, Ahora, es interesante si nos metemos en el tema del género, y aquí nuevamente me meto con esta cosa que como que complica el asunto, sexo y género, ¿ya?
Porque cuando estamos hablando dentro del género de lo femenino o del mundo de lo que se espera dentro de lo femenino, también estamos hablando de personajes masculinos metidos dentro de ese mundo. Y ahí entran todos los niños, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, y aquí entro a la siguiente división, que se toca con la anterior, obviamente, ¿ya? Que es la división por edad. Entonces, en una sociedad igualitaria, ¿ya? Entendemos que no hay jerarquías, o sea, que no hay, o sea, hay jerarquía, pero no hay estratificación social, no hay clases sociales. Sí hay jerarquías, ¿ya? Y las jerarquías están dadas por, en el fondo, quién manda o quién toma decisiones en el grupo. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, ¿ya? Generalmente se da que las decisiones las pueden tomar los hombres, que son los que salen a cazar, por lo tanto, estoy hablando de los casos en que los cazadores-recolectores sean hombres, los cazadores, ¿ya? Ya lo discutimos hace un par de semanas atrás, que hay sociedades o hay hallazgos que están hablando de que las mujeres también están cazando, ¿ya? Entonces, perfectamente puede darse que una mujer tome decisiones sobre el grupo. Ahora, para las sociedades más etnográficas se da, por el contrario, que en general son los hombres los que cazan, las mujeres no, ¿ya? A nivel general. Entonces, como los hombres están cazando, los hombres también están viendo temas que tienen que ver con el clima y hacia dónde se están moviendo las presas. Por lo tanto, ya las decisiones sobre el movimiento del campamento y empezar a generar toda esta cosa del nomadismo pueden estar dados principalmente por los hombres. Insisto, pueden. ¿Ya? Y aquí ustedes me van a escuchar a cada rato como relativizar el asunto, porque de verdad uno no puede generalizar para todos lo mismo, porque las culturas humanas, ¿ya? Los grupos culturales son absolutamente diversos. Entonces, como una vez decía el papá de un amigo, ¿ya? De Daniel Pavlovich, él decía, antes Daniel sabía muchas cosas, después de que estudió arqueología, todo lo relativiza y no sabe nada. ¿Ya? Bueno, y es verdad, ¿no? Porque antes uno dice, no, esto es así. Y ahora uno dice, bueno, mira, puede ser así, pero es más real también. ¿Ya? Entonces, eh, hay jerarquías, no hay clases sociales. Y dentro de esas jerarquías puede estar dado por género. También hay una jerarquía que se está dando por edad. O sea, los niños no toman muchas decisiones. Los niños acatan las decisiones de los adultos, ¿ya? Pero aquí se empieza a mezclar el tema de la edad con el género, porque cuando los niños nacen, participan completamente y casi al 100% de su tiempo, ¿ya? En el mundo femenino, en el mundo dentro de lo que se entiende como el mundo femenino, es decir, el mundo de la crianza, ¿ya? Porque las madres están amamantando, las madres están atizando el fuego, manteniendo el calor y los mantienen abrigados dentro de la choza. Ya sea como decían en Copiapó, ya un niñito hombre o una niñita mujer. Da lo mismo, ¿ya? Los infantes, tanto hombres como mujeres, participan del mundo femenino. Y ahí viene el gran tema, y yo creo que muchas de estas cosas que uno plantea para los cazadores-recolectores son fundamentales para entender la sociedad actual nuestra y nuestros propios dramas. ¿Ya? O sea, muchos de los grandes dramas humanos que tiene la sociedad occidental moderna provienen de definiciones que se dan desde los grupos cazadores-recolectores y que después nunca más se cuestionaron. Y que es necesario cuestionar cuando cambia completamente el contexto. ¿Ya? Por ejemplo, el tema del género. ¿Ya? En los grupos cazadores-recolectores ya, uno puede entender que bajo ese contexto la cosa se dé de esa manera. No siempre se da así, pero lo generalizamos, ¿ya? Lo generalizamos y una vez que lo generalizamos, invisibilizamos las minorías. ¿Ya? Porque hay grupos en donde las mujeres pueden hacer un montón de cosas que en otros grupos lo hacen solo los hombres. ¿Ya? Pero como estamos generalizando, las minorías desaparecen. ¿Ya? Y luego naturalizamos y decimos, esa generalización es para todos, y es así, y siempre va a ser así porque siempre fue así. Entonces, y ahora que estamos en esta sociedad occidental moderna, con otras condiciones, seguimos pensando,
bajo la lógica en cómo funcionaban los cazadores-recolectores. Y con la edad va más o menos igual. ¿Ya? Porque yo diría que aquí está el gran drama, y que tiene que ver también con el género, pero y aquí me voy a centrar en el género masculino. Porque de una u otra manera, cuando una mujer nace y es niña, participa dentro del círculo femenino. Ve cómo se cría, porque ella está siendo criada dentro de ese círculo. ¿Ya? Y llega un momento en donde esa niña crece y se hace adulta, por lo tanto, no es distinto el mundo en donde ella se va a mover dentro del círculo femenino siendo adulta que siendo niña. Pero ¿qué ocurre con los niños hombres? ¿Ya? ¿Qué ocurre con los masculinos? Que nacen, se mueven en un mundo femenino porque son criados por las mujeres, pero observan al mundo masculino. Bajo la lógica de, según la sociedad, qué es lo que se espera de ellos. ¿Ya? Obviamente siempre van a haber, ¿cómo se llama?, disidencias, ¿ya? Y esas disidencias, lo vamos a ver un poquito más adelante, también pueden ir marcando pautas bien interesantes dentro de los grupos de las sociedades no tradicionales, ¿ya? Pero en la gran generalidad vamos a tener que los niños criados por mujeres o criados dentro de un círculo femenino, porque no son solo las mujeres las que crían, pero están metidos dentro de un círculo femenino, observan a los masculinos, ¿ya? Y como observan a los masculinos, juegan a ser hombres adultos siendo niños en un círculo femenino. Y llega un momento en donde ya el tema del jugar a ser adulto ya no es suficiente, porque los niños crecen y en algún momento son adultos. La pregunta central es, ¿cuándo? ¿Cuál es el límite que marca el ser adulto o ser niño? ¿Ya? En nuestra sociedad, y aquí vuelvo a hablar, ¿ya? Estos son temas así como para la antropología, básicamente. En nuestra sociedad, la, tenemos como una especie de obsesión con el tema del crecer, ¿ya? Como que nos da miedo crecer o envejecer, directamente envejecer. Entonces, si se fijan, cuando ustedes hacen así como una secuencia temporal de las distintas categorías en las cuales pasa un ser humano en nuestra sociedad, partimos desde que es guagua, o bebé, o recién nacido, ¿ya? Hasta que es niño o niña. De niño a niña, ya que dura bastante tiempo, en algún momento entra la edad del pavo, ya, y empieza a ser puber o adolescente. ¿Ya? O primero como prepuber, después como puber, ¿ya? Ahí empezamos con la edad del pavo y después de acabada la edad del pavo empieza la adolescencia. ¿Y qué se hace en la adolescencia? No sé si han hecho ese análisis, es interesante. ¿Qué es lo que hacen los adolescentes? Adolecen. Es literal. Los adolescentes adolecen, sufren, ufro, como decía un amigo mío. ¿Ya? Y eso hacen, ¿ya? Hasta que llega un momento, ¿ya? Y parece que se pegan en el cachofazo, que la vida no es sufrir, ¿ya? No es adolecer, y empezamos a considerarlos como jóvenes. Entonces, después de la adolescencia viene la juventud, ¿ya? ¿Y la juventud? ¿Hasta cuánto dura la juventud? Mira, yo me acuerdo cuando una vez leí un reportaje que decía que la juventud duraba hasta los, creo que eran 20, era como, no sé si 32 o 27 años, una cosa así. Y yo ya había pasado esa edad, ¿ya? Y me di cuenta que ya no era joven, ¿ya? Entonces, como ya no soy joven, ¿qué soy? Adulto joven, ¿ya?
O como decía un amigo, no soy adulto joven, soy adolescente mayor. ¿Ya? En fondo, ¿cuál es el gran tema acá? Como que vamos arrastrando esta idea como de no querer soltar esta cosa de la juventud para no entrar a la adultez. ¿Ya? Porque ¿qué implica la adultez? Bueno, como era adulto, te empezáis a ser responsable de ciertas cosas. ¿Ya? ¿Y para qué andamos con cuestiones? A nivel legal, si lo pensamos así, todos ustedes son adultos después de los 18 años. Y punto. Que se sientan más jóvenes o no, pero a nivel legal, la responsabilidad legal a los 18 años ya. ¿Cómo? Y se acabó. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí Benjamín está diciendo entre los 17 y entre los 18 y los 27 es como la mejor edad reproductiva. Parece, creo que sí. ¿Ya? Pero últimamente en nuestra sociedad, como que la edad reproductiva como que se ha ido corriendo todo. O sea, como que todo se ha ido corriendo bastante, porque antes yo me acuerdo cuando yo era chico, ya, una tía, la mamá de uno, o sea, la mamá de unos amigos míos, que eran como, fue un tema porque ella quedó embarazada a los 40 años. Y me acuerdo que eran como un comentario de, oh, ojalá le nazca bien la guagua, y qué sé yo. Y el cabro ya tiene ahora como 30 años ya, y está impeque. Pero era un tema, embarazarse a los 40 años, estoy hablando del año 92, 93, ¿ya? Em, y claro, pues era como, no es que fuera mal visto, pero era como visto con preocupación. Ahora ustedes, o sea, me imagino que, no sé, deben conocer a cantidad de gente que se embarazó a los 40 años. Entonces, claro, probablemente porque ahora también la medicina permite un mejor, ¿cómo se llama? Un mejor control, anda tú a saber un montón de cosas, ¿ya? Pero hace 20 años atrás, 25 años atrás, que igual es caleta de tiempo, ¿ya? Si uno, insisto, uno ya no es un niño, ni siquiera un joven, ¿ya? Eh, eso era tema, ¿ya? Y me acuerdo que estaban todos preocupados de que la tía no le fuera a pasar nada, ¿cachai? Que el niño naciera bien, ¿cachai? Entonces, y un montón de como de creencias y prejuicios, hoy a lo mejor sale con síndrome de Down, cuando en realidad no tiene nada que ver, ¿ya? O sea, hay un montón de variables ¿cómo se llama? Que van marcando esa cuestión. Y también el otro tema es como, hoy si nace con síndrome de Down, ¿qué tanto, cachai? O sea, los cabros parece que son más felices que uno, ¿ya? Entonces, hay todo un tema que tiene que ver con los prejuicios que uno va teniendo y que se van quebrando. ¿Ya? El gran punto es, sí tiene que ver, ¿qué cosa? Lo de la edad con el síndrome de Down puede ser por el tema como del desgaste de los óvulos, de los espermatozoides. Yo no soy biólogo, ese tipo de cosas no lo tengo claro. ¿Ya? Pero es interesante que últimamente hay mucha más gente teniendo hijos sobre los 40 años y la proporción de niños con síndrome de Down no sé si ha aumentado, ¿ya? Lo que sí, y eso es interesante, ¿ya? Y aquí me meto por otro tema, ¿ya? Es interesante que uno ve más gente adulta también con síndrome de Down, ¿ya? Em, y no tiene que ver porque con el hecho de que haya más, tienen que ver porque hay una mayor conciencia social y ahora la gente los saca a la calle. Es insólito porque cuando yo era chico era súper mal visto. Cuando yo era chico, estoy hablando de años 80, era casi como un castigo divino el haber tenido un niño con síndrome de Down. Entonces, no lo sacaban a la calle. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo va cambiando la sociedad y menos mal. ¿Ya? Entonces, yo me acuerdo un amigo mío que hace tiempo atrás fue a Europa y volvió y me dijo, oye, en Europa hay muchos niños con síndrome de Down o muchos niños con ciertos problemas o físicos, qué sé yo no sé qué, me dijo, yo no sé qué está pasando en Europa porque hay mucho de eso, mucha gente que es así.
Yo le decía, bueno, lo que está pasando en Europa es que los sacan a la calle. ¿Cachai? No, no, no es que hayan más que acá en Chile. Acá en Chile no los sacan. ¿Ya? Pero están. Bueno, y con el tiempo parece que tenía razón, porque empezaron a salir más, porque la gente empezó a ver un tema de calidad de vida. Esta gente que tiene cierta, ¿cómo se llama?, discapacidades o qué sé yo, oye, tiene que hacer vida igual. Y vida normal, lo más normal posible. Normal, insisto, entre comillas, definamos normalidad. Ese es un temazo. ¿Ya? Entonces, claro, ahí la Sofía está diciendo que no necesariamente tienen en la época en que el óvulo se generó. ¿Ya? Em, pero no todo el mundo que tiene hijos a los 40 años se mete en una como con óvulos in vitro. Entonces, no sé, yo no lo tengo tan claro, la verdad. Tampoco voy a meterme más en el cuento porque no es ni mi tema, ni ahí soy bien ignorante en el asunto, pero uno dice un poco lo que ve. Ya a mí me ha tocado ver hartos amigos míos ya están teniendo hijos también más desde los 38 hasta los 40 o más. Y mayor problema no he visto. ¿Ya? En el recreo lo podemos hablar. Sería interesante. El tema es que nosotros alargamos mucho el tema de ser adulto. ¿Ya? ¿Qué pasa en las sociedades tradicionales? Bueno, naciste, Eric Guagua, en algún momento en que ya empezáis a funcionar de manera más autónoma, la sociedad te considera, ¿ya? O sea, en general, por eso les decía yo la otra vez, podía darse el tema del infanticidio cuando hay un momento de crisis. ¿Ya? O sea, hay una sequía, hay poco alimento, hay que moverse, y los niños recién nacidos están, ¿cómo se llama?, generando un retraso en el grupo, y eso puede generar una pérdida para el grupo. Con todo el dolor del alma, los niños se abandonan, y el grupo sigue. ¿Ya? Insisto, no es una práctica común, ni es una práctica que les guste a la gente, pero es una decisión dura que hay que tomar. ¿Ya? Ahora, distinto cuando ya el niño o la niña empieza a ser más autovalente. Generalmente en ese momento el niño pasa a ser parte de la comunidad. ¿Ya? Y es niño. Y es niño, es niño, es niño, hasta que de repente el niño es adulto. Y de niño pasa a adulto y se acabó. ¿Ya? La niña es niña hasta que tiene su menarca, la primera menstruación. Y de ahí en adelante puede tener hijos, es adulta. Punto. Y se acabó la discusión. ¿Ya? En las sociedades cazadoras recolectoras, las sociedades más tradicionales, antes de que se comiera tanto pollo, probablemente, ¿ya? La menarca llegaba cerca a los 14 años. ¿Ya? En la actualidad, la menarca ha ido adelantándose. ¿Ya? Pero en general, entre los 14, 15 años se da la menarca. Y ahí la niña puede reproducirse. Por lo tanto, se le considera como mujer. El problema está con los hombres. El problema siempre somos los hombres, finalmente. Eh, ¿Cuándo un niño deja de ser niño y pasa a ser hombre? Tiro la pregunta. Pia dice, la iniciación, pero la iniciación la determina la sociedad, porque ¿para qué andamos con cosas? No necesariamente hay una iniciación con la menarca. Le llegó nomás. Es un tema natural. O sea, la naturaleza, fíjense lo interesante que ocurre ahí, porque ahí también hay otra división de género, ¿ya? La naturaleza determina que la mujer empieza a ser mujer. En cambio, la cultura determina que el niño empieza a ser hombre. ¿Ya? Cuando un niño pasa a ser hombre, ahí dicen nunca, probablemente. Y eso tiene que ver con nuestra sociedad. Es un problema nuestro. Y ese es el gran drama de los masculinos de nuestra sociedad. Porque no hay rito de paso.
Y ahí es súper interesante porque ocurre que aun cuando no se reconozca como un rito de paso, el hecho de la menarca, algo ocurre con las mujeres de la familia que de repente todas se juntan y es como, oh, sí, que la niñita ya no sé qué. A veces se le celebra, otras veces como que se juntan, hacen una especie como de aquelarre interesante, ¿ya? Y en el fondo también como que se le cuida, se le aconseja, y vienen los consejos de la abuela, de la tía, de la madre, ¿ya? Pero ahí ocurre algo, ahí hay un elemento que es bien interesante dentro de lo femenino, ¿ya? Que marca esa, esa división del antes y el después. Con el cabro masculino, ¿cuándo ocurre eso? Partiendo de la gran mayoría de los jóvenes masculinos que se crían sin papá y solo con imágenes femeninas, y las imágenes masculinas las buscan en otros lados, en los pares, en los amigos, en, no sé, pues, el cantante reggaetón, ¿ya? En el narcotraficante del barrio, ¿ya? O sea, ahí hay serios problemas. Esos son algunos de los serios problemas que hay en la comunidad en la actualidad, ¿ya? El Sebastián dice, ¿pueden ser la aparición de los caracteres secundarios como por ejemplo cuál? ¿Ya? La barba, ya, pero la barba empieza a salir de verdad como barba, ¿ya? Yo estoy orgulloso de mi barba, ¿ya? Me empezó a salir cuando ya tenía como cerca de los 20, pues, como a los 14 eran unos pelos, pelos locos, incoherentes, tirando por cualquier lado, ¿ya? La voz grave, ahí hay un tema, ¿ya? Yo me acuerdo claramente, yo siempre tuve un problema así con las amígdalas y qué sé yo, y fui mucho al otorrinolaringólogo cuando era chico. Entonces tenía como un otorrino de cabecera, ¿ya? Que fue el que al final me sacó las amígdalas. Y me acuerdo que un poquito antes que me sacara la amígdala, fui de nuevo al otorrino, al doctor Azael, ¿ya? Y va y me hace así. Yo tenía como 16 años, creo que tenía. Y no la había visto como en 2 años. Él va y siempre me tocaba acá la tráquea, pu, y me da la faringe, la laringe, y me dice, ah, ya eres hombre. Y yo me quedé así. Y me dijo, sí, porque ya está, no me acuerdo cuál fue el término técnico que ocupó, pero en el fondo es como que se había endurecido la laringe, ¿ya? Y eso genera que te cambie la voz. ¿Ya? Y aparece la manzana de Adán, ¿ya? Y esta cosa de que se endurece la laringe, tiene un término técnico mucho más bonito, pero en el fondo como que se rigidiza, eso genera un cambio de voz y eso ocurre entre los 14 y los 16 años. Y hay algunos grupos selváticos, ¿ya? Que reconocen en el cambio de voz, ¿ya? Como es como la especie como de menarca de la mujer. Cuando hay un cambio de voz, el niño deja de ser niño y pasa a ser adulto, ¿ya? Ahora, eso es bien relativo también, porque ustedes conocen a Horacio de la Peña, ¿ya? ¿Cómo se llama? Entrenador de tenis, ¿cómo se llama? Dirigía a Fernando González, que es argentino, y que habla así, y tiene una voz así. Nunca le cambió la voz, ¿ya? Entonces, uno podría decir, nunca pasó a ser adulto, no, ¿ya? Porque tiene que ver con temas, ¿cómo se llama? No sé, biológico, anda tú, si su laringe es más angosta o no sé, anda tú a saber qué pasa ahí, yo no tengo idea, ¿ya? Hay gente que tiene la voz más aguda nomás, oye, miseria, está Mirko Macari, ya que también tiene una voz así como, ¿ya? Entonces, no es definitivo, no es un elemento tan marcado como el hecho de la menarca, ¿ya? Entonces, es difícil definir cuándo un niño pasa a ser adulto. Y ese es el gran drama de los, yo diría que es más para los hombres en nuestra sociedad occidental moderna que para las mujeres. Porque de una u otra manera, la menarca marca un antes y un después. Con los niños no.
No hay cómo. Por eso, a los 30 y tantos años, a los 40 años, tenemos a los cabros jugando PlayStation y siguiendo una vida de adolescente joven. A los 50, ¿ya? No haciéndose responsable, no haciendo ninguna cosa, porque en ningún momento hubo un quiebre en su relación con la sociedad, ¿ya? Dana dice, quizás de ahí viene también eso de que las mujeres maduran antes que los hombres. Yo creo que sí, ¿ya? Eh, También hay una relación con el tema de la sangre, ¿ya? Las mujeres tienen una resistencia al tema de ver heridas o sangre bastante más potente que los hombres. Los hombres ven sangre y es como, ah, y se desmayan, ¿ya? Y con el dolor, claramente, ¿ya? Entonces, y el quiebre tiene que ver con esta cosa del rito de paso, ¿ya? Entonces voy a dejar aquí para parar la primera parte, y porque ya llevo 50 minutos hablando. Entonces vamos a empezar la siguiente clase en 20 minutos más, ya con el tema de los ritos de paso. ¿Les parece? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Entonces ya, voy a cortar acá la grabación. Ah. Y no sé cómo cortarla.